Amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto 2021, cuando faltan 10 días para que culmine la campaña electoral. Esta noche les presentamos las propuestas de los siguientes candidatos. Andrés. Hola María Gabriela, saludos con todos. Hoy nos acompañan Gerson Almeida, del Movimiento Ecuatoriano Unido, César Montúfar, de la Alianza Concertación, Partido Socialista, y Gustavo Larrea, del Partido Democracia Sí. Bienvenidos a Voz y Voto 2021. Desde siempre, ¡viva la paz! Vamos a demostrarle al mundo cuánto es capaz. Voz y Voto 2021. Bien, empezamos con el perfil de Gerson Almeida, del Movimiento Ecuatoriano Unido. Veamos por qué quiere ser presidente de la República. Carlos Gerson Altemar Almeida Espinosa, de 46 años, nació en Curitiba, Brasil. Tiene nacionalidad ecuatoriana debido a que al momento de su nacimiento, su padre cumplía funciones oficiales como agregado militar en ese país. Casado con Clara Edith Reyes Acosta. Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y doctor en Jurisprudencia. Especializado en Derecho Económico Internacional, pero no equivale a un PhD, especifica el Cenecit. Hace 20 años integra el estudio jurídico de abogados Almeida Espinosa. Es pastor evangélico y fundador de la Iglesia del Ministerio Betel, Casa Apostólica del Ecuador. Es presidente de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana y representante del Movimiento de Vida y Familia en Ecuador, el colectivo que lideró la marcha del 2017 con Mis hijos no te metas. Fue demandado por la comunidad LGBTI, pero la Corte Constitucional inadmitió el trámite. Su labor social fue reconocida por el municipio de Quito, con la presea Marieta de Ventimilla. Su declaración del impuesto a la renta en el 2019 fue de $4.245. Vota en Quito. Plan de gobierno de Gerson Almeida.
recuperar la ética en la sociedad ecuatoriana promoviendo la cultura de vida mediante un gobierno abierto, transparente y libre de corrupción. Asegurar una disciplina fiscal acorde a la dolarización, de manera que las distorsiones económicas no afecten la capacidad de emprendimiento y la inversión pública. Reducir el déficit fiscal a mediano plazo, de manera progresiva, empezando con la reducción de los subsidios a la energía. Promover la cultura de la hermandad por encima de razas y origen. La sociedad ecuatoriana será reconocida universalmente como espacio de acogida e integración. Impulsar que los gobiernos locales definan sus políticas de salud. Candidato, gracias por venir. Usted plantea reducir el déficit fiscal a mediano plazo de manera progresiva, empezando por la reducción de subsidios a la energía. Varias preguntas sobre esto. ¿Cuáles son sus proyecciones de manera puntual para reducir el déficit a mediano plazo? ¿Qué significa mediano plazo? ¿Y desde cuándo usted quitaría los subsidios a la energía y a qué subsidios a la energía nos estamos refiriendo? Buenas noches, amigos y hermanos ecuatorianos. Solamente aclarar que no soy presidente de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana y me dispensan porque estoy un poco afónico por el asunto de las caravanas. Con respecto al asunto de los subsidios, el subsidio debe entenderse como un mecanismo de repartición de la riqueza. En el caso del Ecuador podemos potenciar a partir de los recursos hídricos que tenemos y a partir de la infraestructura que se podría utilizar, podemos hacer un uso eficiente de lo que es la cosa pública y la administración de estos subsidios. El subsidio tiene que ser focalizado y el subsidio tiene que ser progresivo, la eliminación del subsidio para poder eficientizar, repito, y lograr adecuada administración con respecto a esto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Focalizar de acuerdo con el rango social del consumo de kilovatios de manera progresiva. O sea que, por ejemplo, la tarifa de la dignidad podría someterse a una revisión o a qué subsidio a la energía nos estamos refiriendo. Como acabo de explicar hace un momento, el subsidio tiene que ser focalizado, la tarifa de la dignidad puede ser mantenida y debe ser mantenida en las condiciones actuales. Consideremos que estamos saliendo en este momento de una economía casi de guerra, una pandemia que ha dejado muy golpeado al sector productivo, sobre todo a la clase media. Pero no ha precisado qué subsidio a la energía va a quitar, porque hay varios, la tarifa de la dignidad, está el subsidio de la tercera edad, también está a favor de los pobladores cerca de la influencia del volcán Tungurahua, también personas con discapacidad, tenemos el subsidio a las cocinas de inducción que terminó en el 2020, el gobierno evalúa si lo amplía hasta el 2021, pero no me ha respondido qué subsidio a la energía va a quitar. Por el momento hay dos que se tienen que eliminar, el de las cocinas de inducción obviamente ese ya no tiene ninguna viabilidad, por un lado, y por otro lado tenemos que revisar lo que es el subsidio a la discapacidad porque tiene que ser focalizado y tiene que ser mucho más canalizado. Veamos a continuación el perfil y plan de gobierno de César Montúfar, auspiciado por la Alianza Honestidad. César Montúfar Mancheno, quiteño de 56 años, catedrático y político. Está divorciado. Según Cenecit, tiene un título en Sociología y Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Posee una maestría y PhD en Ciencias Políticas por The New School for Social Research en Nueva York, Estados Unidos. Su carrera política inicia como candidato a la Asamblea por el Movimiento Ciudadano Nuevo País de Freddy Ehlers. Fue director ejecutivo de la Corporación Participación Ciudadana. En el 2005 fundó el Movimiento Concertación Nacional Democrática. Fue asambleísta provincial de Pichincha entre el 2009 y 2013. Se postuló a la alcaldía de Quito y ahora aspirante a la presidencia. Fue acusador particular en el juicio en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, condenado a 6 años de cárcel por el delito de asociación ilícita. Ha criticado los gobiernos de Lucio Gutiérrez por la famosa Pichicorte, que anuló los juicios contra Abdalá Bucarán y a Rafael Correa por los escándalos de corrupción. Su declaración del impuesto a la renta en el 2019 fue de $9.043. Vota en Quito. Plan de gobierno de César Montúfar. Convocar una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano decida sobre la reconstitución de la función legislativa, cambio constitucional y reforma de leyes fundamentales. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad de la inversión y el gasto público. Instaurar una política nacional anticorrupción como máxima prioridad del Estado que investigue y sancione los delitos en contra de la administración pública.
crear una comisión internacional contra la impunidad y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con apoyo de Naciones Unidas, que investigará los casos de corrupción desde el 2007 hasta el presente. Dentro de sus propuestas también incluye un impuesto al patrimonio. Candidato Montúfar, buenas noches. ¿Qué lo hace pensar que esta vez, con el Partido Socialista en alianza, logrará afianzar la cantidad de votos suficientes para llegar a la presidencia de la República, tomando en cuenta que los antecedentes, alianzas que se intentaron hacer en el pasado, no se cristalizaron en votos para usted? Bienvenido. Muchas gracias y buenas noches. Porque soy un líder joven, soy un líder que tengo la capacidad de convocar al país hacia acuerdos mínimos que puedan institucionalizarse en políticas de gobierno. Porque creo que el Ecuador está preparado para salir de esta polarización de una izquierda populista y de una ultraderecha que no entiende la realidad del Ecuador. Porque creo que el Ecuador está preparado para un gobierno de diálogo, un gobierno de concertación y sobre todo un gobierno que se ponga de acuerdo y se movilice, que tenga la capacidad de movilizar a todas las fuerzas del país en pos de resolver los problemas nacionales. ¿Por qué cree que fracasó una unidad en la tendencia que usted describe para lograr ir con mayor fuerza en las elecciones? Mire, porque yo creo que en el país, todavía en el pasado, pero creo que ahora en el presente, en cambio, tenemos una visión diferente. Necesitamos y estamos conscientes de que una sola persona no va a poder resolver los problemas del Ecuador, que es necesaria una gran concertación nacional. Pongo el caso de Chile. En el caso de Chile, la concertación chilena, por ejemplo, articuló desde el centro derecha a la izquierda, desde la democracia cristiana en la derecha hasta el Partido Socialista en la izquierda, pasando por varios partidos y movimientos de centro. El país requiere entonces una concertación que fije objetivos mínimos, acuerdos mínimos e institucionalice políticas de Estado de mediano y largo plazo, políticas de empleo, de educación, de salud, de reforma a la seguridad social. Esas políticas tienen que permitir que el Ecuador salga de la crisis sobre la base de la unidad, abandonando la polarización, insistiendo en la necesidad de movilizarnos todos y trabajar en conjunto para resolver nuestros problemas. Ahora conozcamos cuál es el plan de gobierno de Democracia Sí, con el que Gustavo Larrea quiere llegar a la presidencia de la República. Wilson Gustavo Larrea Cabrera, quiteño de 64 años, casado con Lourdes Endara Tomaselli, antropóloga audiovisual. Su padre fue ministro de Educación y de Gobierno durante la presidencia de Velasco Ibarra. Migró a Venezuela junto a su familia cuando se instauró la dictadura del 72 en Ecuador. Estudió Derecho en Venezuela, pero en CENESID no tiene registrado título universitario. En su juventud formó parte de movimientos de izquierda junto al actual presidente Lenín Moreno. Ejerció como subsecretario administrativo del Ministerio de Gobierno cuando Frank Vargas Pasos estaba a la cabeza durante la presidencia de Abdalá Bucaram. Fue uno de los fundadores de Alianza País, 2 veces ministro en el gobierno de Rafael Correa. En el 2009 se separó de los revolucionarios. Varios hechos han marcado su pasado político, como el Congreso de los Manteles en 2007, el conflicto con los pobladores de Dayuma, provincia de Orellana, en el 2009, y en el mismo año la Fiscalía de Colombia aseguró que él y su ex asesor, José Ignacio Chauvin, tenían nexos con las FARC. Larrea lo negó. Su última declaración de impuesto a la renta fue en cero y en el 2018 de $270. Vota en Quito. Plan de gobierno de Gustavo Larrea. Impulsar el reemplazo de motores de combustión por vehículos eléctricos. Transformar la economía extractiva en una economía sustentada en la producción agropecuaria, agroindustrial y artesanal. Incrementar la inversión social en salud y educación, no menor al 40% del total del gasto público. Formar una escuela judicial que capacite y evalúe técnicamente el desempeño de los funcionarios judiciales. Aplicar de manera inmediata la ley de extinción de dominio para recuperar los recursos perdidos en corrupción. De preguntar sobre su plan de gobierno, sí quisiera consultarle por qué decide postularse ahora a la presidencia de la República, si a su juicio el proyecto de Alianza País había perdido su rumbo cuando apenas iniciaba ese gobierno, pero lo vemos 14 años después. ¿Por qué decide postularse ahora y no lo hizo antes? Es verdad que yo participé inicialmente en el gobierno
del expresidente Correa. Pero ese gobierno le ofreció al país una revolución productiva y no solo que no apostó por multiplicar la producción, sino que se enfrentó a los distintos sectores productivos del país. Ofreció una revolución ética y se convirtió en el gobierno probablemente más corrupto de la historia. Ofreció una revolución de la justicia y nunca más meter las manos a la justicia y convocó a una consulta popular para meter las manos a la justicia. Por lo tanto, traicionó ese proyecto. Ese proyecto de cambio social sigue siendo anhelado por la gran mayoría de ecuatorianos. Desarrollo económico sostenible, justicia e inclusión social. Y esos, diría yo, esos anhelos están intactos. Y creo que es necesario que esos anhelos se conviertan en realidad. Y es por eso que me postulo como candidato a la presidencia de la República. ¿Y usted también se sintió traicionado por Rafael Correa? Yo creo que él traicionó al país, traicionó al pueblo ecuatoriano. ¿Y a usted? No fue un gobierno que cumplió con esos anhelos de cambio que, en definitiva, la gran mayoría de ecuatorianos apoyamos. Bien. Pregunta sobre su plan de gobierno. Al menos 2 de sus propuestas en lucha anticorrupción ya existen. La ley de extinción de dominio, que ya se aprobó, pero se espera la respuesta del Ejecutivo, y también la escuela judicial. Esto ya está contemplada en el artículo 80 del Código Orgánico de la Función Judicial, y la evaluación de los servidores también está contemplada en el artículo 87. ¿Cuál será la novedad entonces en sus estrategias en la lucha contra la corrupción? Muy simple, aplicar la ley. En los dos temas, la escuela judicial, fortalecer la escuela judicial y que no sea solo un membrete con cursos de vez en cuando, sino realmente una escuela de formación de jueces, una escuela que debe funcionar con calidad, debe ser una escuela que forme en definitiva una función judicial independiente. Eso suena muy bien, pero ¿cómo se lo va a lograr? Capacitando a los jueces, consolidando una escuela judicial con financiamiento, con profesores de alta calidad que provengan de la academia, de las distintas universidades del país. Esa es una necesidad vital para fortalecer la función judicial en general. No la única para la independencia de la función judicial, pero uno de los pasos claves para tener justicia en el país. Esta ha sido la presentación de los candidatos que nos acompañan hoy en Voz y Voto 2021. Vamos a la pausa y tenemos más de sus propuestas, Gaby. Así es, regresamos con temas de interés nacional. La provincia del Guayas registra 3.118.000 ciudadanos aptos para ejercer su derecho al voto. 839.000 más electores que Pichincha.
Continuamos ahora en Voz y Voto. Antes de seguir precisamente con los temas económicos, el candidato Larrea quiere hacer una puntualización sobre su perfil. Candidato Larrea. Muchísimas gracias, Andrés. En el reportaje inicial se cuenta una parte de un hecho histórico, pero no se cuenta los siguientes capítulos. Es verdad que la Fiscalía colombiana inició una indagación, pero lo que no se dice es que desechó la indagación, que no encontró elementos como para seguir un proceso judicial. Al contrario, encontró que se habían introducido en la computadora encontrada en el campamento de Angostura información falsa introducida 2 días después del bombardeo sin respetar la cadena de custodia. Pero además de eso, el propio diario El Tiempo de Bogotá desmintió la información y pidió disculpas públicas por una fotografía publicada en la que supuestamente estaba yo. Era foto falsa, no era yo, era el periodista argentino Patricio Echegaray. Por lo tanto, creo que faltó completar la información, porque yo he sido víctima de una campaña sistemática de ataques donde se me ha intentado vincular con una fuerza violenta como Gracias, candidato Larrea. Gracias. Sobre los temas económicos que vamos a abordar a continuación, la recaudación tributaria en el 2020 fue de 12.382 millones, menos que lo que estaba contemplado en el presupuesto general del Estado. Una recaudación similar a la del 2016, como sabemos todos, año del terremoto. ¿De qué forma van a mejorar la recaudación tributaria? Empezamos con el candidato Almeida. La recaudación tributaria tiene que atender a parámetros de eficiencia, de productividad, que es el término que nosotros utilizamos con bastante frecuencia. ¿Y esto qué quiere decir? Más allá de levantar puntos que no estamos de acuerdo con una política de shock tributario, nosotros lo que haríamos es, y lo que vamos a hacer es hacer una recaudación mucho más eficiente. ¿Qué quiere decir? Generar una cultura tributaria. Esto va desde 2 puntos de vista, 2 aristas, que son a largo plazo. Vamos a tener que hablar en el Ecuador de generar una cultura. En el Ecuador no tributamos adecuadamente, y digo tributamos porque es casi una cuestión social, porque no hay una retribución acerca del concepto de lo que es el tributo. Estamos planteando como el principal de los ejes de desarrollo la creación de un tren intermodal o multipropósito que nos va a permitir desarrollar actividad económica que a su vez permite la reinversión, el generar el conocimiento, y esa es la parte estructural, no tanto la coyuntural. ¿Cómo parte queda, candidato, el cobro de los impuestos a los grandes grupos o a las evasiones también que generan un importante desmedro al fisco? Para terminar la idea, tenemos que decir que primero hay que generar cultura tributaria, porque los grandes, los medianos y los pequeños responden exactamente a eso. Cuando hay una cultura de respeto, de institucionalización, vamos a poder celebrar una cultura adecuada. Se tiene que radicalizar el control, se tiene que hacer una pesquisa oficial de aquellas personas que están evadiendo tributos, y para eso se tiene que hacer una acción coordinada entre Ejecutivo, Fiscalía y todos los entes de control. Candidato Montúfar, ¿usted qué opina de la estrategia que plantea el candidato Almeida para mejorar la recaudación tributaria? Mire, yo creo que el Ecuador es un país en que se evaden muchos impuestos. Basta ver la lista de candidatos presidenciales y cuánto pagan de impuestos. Creo que debemos implementar, y vamos a implementar en mi gobierno, una plataforma informática que va a permitir establecer dónde y en qué lugar y quiénes evaden impuestos en el Ecuador. Aquí hay que pasar progresivamente a facturación electrónica. Hay que generar todo un sistema de información que permita cruzar cuentas para que no haya huidas ni fugas de dinero, de evasión ni elusión tributaria en el momento en que se factura. Así que vamos a trabajar en ese sentido. Pero permítame aprovechar esta pregunta, porque yo creo que hay un tema muy importante para millones de ecuatorianos, y es el régimen impositivo para las microempresas que comienza a cobrarse en este mes. Son más de 1 millón de microempresarios que están siendo afectados precisamente por el cobro del 2% de su facturación general. No entiendo cómo el gobierno pretende reactivar la economía atacando y cobrando impuestos que en un año de pérdidas a los microempresarios. Nosotros vamos a derogar este artículo de la Ley de Solidaridad. Pero por otro lado usted plantea el impuesto al patrimonio. Sí, pero permítame esta parte, después voy al impuesto al patrimonio, porque esto es muy importante. Y quiero decirles a los microempresarios ecuatorianos que vamos a derogar este artículo de la Ley de Simplificación que fue aprobado en el contexto de la pandemia, y vamos a establecer un crédito tributario para que en la próxima declaración de impuestos
estos microempresarios que hoy son afectados por este injusto impuesto puedan ser retribuidos con lo que han pagado. Si me permite responder. Sí, correcto. Sobre el impuesto al patrimonio, ¿qué tan eficiente puede ser la recaudación? ¿Quién define quién es rico en este país? Aparte, sería un impuesto sobre el impuesto, porque igual se paga ya el impuesto por la renta que uno obtiene, se paga un impuesto por los consumos especiales, se paga el impuesto a la salida de divisas, ahora se pagan impuestos por los servicios digitales que uno utiliza. ¿Cuán eficiente puede ser esta recaudación del impuesto al patrimonio y quién es rico? ¿Cómo se define eso? Muy fácil, todos pagamos esos impuestos, pero quienes tienen, las personas naturales que tienen un ingreso y un patrimonio, superior al $1.000.000, sin incluir su vivienda principal, deberían pagar un 1%, van a pagar un 1%. Eso es aproximadamente $10.000 para alguien que tiene un patrimonio superior al $1.000.000, no es mucho. Yo creo que ese impuesto, que es un impuesto redistributivo, es mucho mejor que cobrarles impuestos a los microempresarios. Microempresarios que perdieron el año pasado, que en este momento están a punto de quebrar precisamente porque el gobierno ha determinado un impuesto que está destruyendo la capacidad de producción precisamente de quienes más empleo generan. Entonces, pensemos en un sistema tributario redistributivo, en un sistema tributario progresivo, en un sistema tributario en que se evite la elusión y evasión tributaria y en que, además, el sistema tributario permita la reactivación económica. En mi gobierno vamos a derogar todos los impuestos para los microempresarios, vamos a generar una cultura tributaria, sí, pero también vamos a establecer una plataforma electrónica para evitar la evasión y elusión fiscal. Gracias, candidato Montúfar. Candidato Larrea, ¿cuáles serán los impuestos que usted tocará o no tocará? Comparto el criterio de que hay que fortalecer una cultura tributaria. Aquí la gente cuando va a comprar cualquier cosa en cualquier lado le dicen quiere o no factura. Y muchos no dicen no, estoy de apuro, no me dé. No hay una cultura tributaria, hay que formar esa cultura tributaria. Creo que la lotería tributaria contribuye a eso, la lotería en relación al impuesto al valor agregado. En relación en general a los impuestos, yo creo que es necesaria una reforma tributaria. Nuestro país es uno de los países que menos recauda pese a que tiene muchos impuestos, porque precisamente hay evasión. Es decir, recaudamos del PIB más o menos en los años anteriores del 17%, un poco menos del 17%, cuando el promedio internacional supera el 30%. ¿Por qué? Si hay tanto impuesto, ¿por qué recaudamos tan poco? Porque no cobramos bien. Y hay que mejorar el cobro. ¿Cómo lo mejoramos, candidato Larrea? Con una plataforma electrónica, desde luego que ayuda, y eso es un paso importante. Pero también, por ejemplo, quitando excesos de impuestos, del impuesto al cigarrillo, que determina que el contrabando se haya tomado las calles del país vendiendo tabacos de contrabando, que implica una evasión, en definitiva no evasión, un delito fiscal. Hay que racionalizar con una reforma tributaria el pago de impuestos en general. Pero ¿dónde hay evasión? Hay evasión además en el pago del impuesto a la renta porque no hay un control suficiente, en las exportaciones y en las importaciones. Gracias, pero no se trata ahora de subir impuestos, un paréntesis. Estamos en el año más crítico probablemente de la historia, el año 2020 y inicios del 2021. No tiene sentido aumentar impuestos porque son políticas recesivas. Hay que apuntar a políticas que reactiven la economía. En ese sentido, quitar el 2% para los microempresarios es justo y hay que exigirle a este gobierno que lo haga de manera inmediata. Correcto, vamos a pasar a otros temas. Para reactivar la economía se necesita una población saludable. ¿Cuál será el plan de vacunación y qué elementos del plan de vacunación actual que ha implementado ese gobierno van a permanecer? Candidato Almeida, empezamos con usted. La salud pública es una cuestión que el Estado debe garantizar. Con respecto al asunto de las vacunas, el Estado debe garantizar a su vez la existencia de ellas. Desgraciadamente no existe en el mercado internacional hoy la capacidad de proveer a todos los países. Sin embargo, también es necesario decir que en cuanto al tema de las vacunas, es necesario también socializar los efectos en pro y en contra. Es una vacuna que hasta el momento no existe un criterio científico que esté totalmente aprobado el uso y el uso también y también las consecuencias de su uso, de tal forma que el Estado debe garantizar, una vez que se haya establecido de manera clara, práctica y directa la efectividad de las mismas. ¿Y qué es de manera clara y directa? En concreto, ¿cuál será su plan de vacunación? Se tiene que vacunar a las personas de manera voluntaria, es decir, una vez que se socialice cuáles son los efectos, los pros y los contras y el Estado garantizando el acceso a las mismas, se tiene que dar.
¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser una imposición gubernamental, sino que tiene que ser discrecional de acuerdo con la socialización del tema. Y no respondió sobre qué elementos del plan de vacunación actual usted va a mantener. Se tiene que seguir adelante con la adquisición de vacunas. Por ejemplo, hoy sabemos que se ha hecho una adquisición por $88 millones a Pfizer y algunas otras entidades. Se tiene que garantizar, repito, el Estado tiene que garantizar, pero también tiene que socializar los efectos pros y contras. Continuamos con el candidato Montúfar. Como lo explica en su plan de gobierno, la creación de una superintendencia de salud para servicios, compras de entidades, hospitales públicos y privados. ¿Cuán eficaz cree usted será la creación de esta superintendencia para controlar los sistemas de corrupción precisamente y tener el acceso que toda la población espera a sistemas de salud de calidad? Todos los servicios públicos y los derechos tienen que estar regulados y controlados. Pero permítame avanzar más aún a la salud, pero permítame explicar un poco mejor el plan de vacunación que nosotros tenemos planteado y que es una prioridad en este momento. Partiendo de la premisa de que no va a haber reactivación económica, no va a haber política de empleo que permita que el Ecuador avance, no va a haber política de educación que pueda reconstituirse si no resolvemos primero el tema de la pandemia. Por eso yo planteo 4 meses, un plan de vacunación en 4 meses. Eso significa llegar a vacunar al menos el 70% de la población, eso quiere decir más o menos 12 millones de personas. 2 dosis que recomiendan los especialistas, quiere decir que tendremos que comprar 24 millones de vacunas. Más o menos a precios de mercado, 10, 15 dólares, estaríamos hablando entre 250 y 300 millones de dólares. Pero tendremos que formar un ejército de vacunadores, estudiantes universitarios, servidores públicos, profesionales, capacitados y liderados por el personal sanitario del país y protegidos y apoyados logísticamente por la policía, deberán llegar, y el ejército, deberán llegar a esos 12 millones de personas en los meses de julio y agosto de este año, para de esa manera tener inmunizado al 70% de la población. Vamos a generar una gran movilización nacional para inmunizar al 70% de los ecuatorianos. El Ecuador debe superar la pandemia, debemos derrotar la pandemia y esa va a ser prioridad de mi gobierno. Bien, candidato, muchas gracias. Candidato Larrea, compañero candidato Montúfar planteaba crear una superintendencia de salud. ¿Amerita aumentar el tamaño del Estado para combatir la pandemia? ¿Qué opina usted? A ver, yo creo que hay necesidades del Estado y una de esas necesidades evidentes es control. Por lo tanto, no estoy en contra de la propuesta del candidato Montúfar, me parece que es una propuesta razonable. ¿Por qué es razonable? Porque la cantidad de recursos que se pierden en un sistema de salud pública corrupto es gigantesca. Sin embargo, de esa idea, creo que además hay que centralizar la compra de medicamentos y que esa centralización de la compra de medicamentos implique que las compras que se hagan no se paguen, no haya prepago, sino que se pague cuando se consumen los medicamentos y que la logística de distribución de los medicamentos, las farmacias estén a cargo de las empresas que venden, como es en gran parte de los países del mundo. Por lo tanto, eso permitirá bajar costos del sistema de salud pública. El candidato Almeida tiene una puntualización. Sí, solamente quería dar a conocer el tema. En el Ecuador creo que tenemos que replantear la manera por qué vamos a hacer las cosas. Es decir, si planteamos la necesidad de la vacunación por la necesidad de una activación o reactivación económica, estamos mal. Primero tenemos que atender la vida, las necesidades del ser humano y a partir de ahí ver cuál es el parámetro que vamos a tomar en consideración adicionalmente. Esa manera de concebir justamente es la que nos ha tenido a los ecuatorianos sujetos a dogmas de pensamiento académico, político y económico, es decir, subordinamos la salud a un asunto económico. Nada más, aquí el factor importante es el factor humano, la vida. Señor Larrea. La principal política social y económica es la inmunización de la población, es la vacuna, sin duda alguna. Y en esa línea hay que trabajar, y hay que trabajar con todos los sectores, sistema de salud pública, seguro social, seguro de Fuerzas Armadas, seguro de la Policía Nacional, todo el sistema privado de salud juntos para poder resolver este problema en los primeros meses del gobierno de democracia civil. Bien, parece que el debate se ha abierto, candidato Montúfar. Usted tiene... No, yo solamente quería anotar y puntualizar que la política sanitaria del gobierno de Lenín Moreno ha sido un desastre. Y creo que es importante establecer con claridad o recordar con claridad una cifra.
El Ecuador es el segundo país en el mundo, únicamente superado por el Perú, que más muertes en exceso tuvo en el año 2020. Eso por una política sanitaria absolutamente equívoca del gobierno de Lenín Moreno. El imperativo de salvar vidas, de que no repitamos en el 2021 lo que ocurrió en el 2020, que vidas humanas, que vidas de ecuatorianos, que todo el sufrimiento de los ecuatorianos no se pierda, nos exige la responsabilidad como sociedad y como gobierno de llevar adelante esta gran campaña de vacunación que planteo realizar en los primeros 4 meses de mi gobierno. A mí me quedó resonando su superintendencia de salud. Y aquí me pasa un poco el tema económico. Por un lado, usted ha planteado la reducción del gasto público, que la mayoría se va en el sueldo de profesores, médicos, policías, pero también plantea crear más instituciones, la Secretaría Nacional para la Concertación Democrática, una superintendencia de minería, la superintendencia de salud, superintendencia de hidrocarburos. Entonces, ¿cómo se entiende esa lógica de reducir o aumentar? Mire, el Estado tiene que achicarse, por supuesto, pero no puede achicarse en los servicios esenciales que garantizan derechos. El sistema de salud, por ejemplo, tiene que fortalecerse. Necesitamos, además de contratar más médicos, más enfermeras, más personal de salud, garantizarles estabilidad laboral, garantizarles condiciones de trabajo dignas. En este momento, bioseguridad. ¿Cómo puede ser posible que llegan 8.000 vacunas, cuando en realidad se necesitan 24 millones? Y las primeros que se vacunan son las autoridades del propio ministro de Salud. Eso me parece una cosa increíble. Pero no me respondió por qué aumentaría el tamaño del Lo que estoy diciendo es que hay que achicar el Estado, pero no se puede achicar el Estado o despedir personas en lo que son derechos fundamentales y servicios esenciales. Salud, educación, seguridad, justicia, en esos ámbitos tenemos que más bien fortalecer. Esos servidores públicos son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos y la garantía de sus derechos, y tenemos que garantizarles sus derechos laborales, estabilidad laboral y además condiciones dignas de trabajo. El Estado tiene que achicarse, pero tiene que garantizar los servicios básicos y el personal necesario para poder garantizar esos derechos. Gracias, candidatos. Tenemos más de sus propuestas luego de la pausa y también inquietudes de representantes de diferentes sectores sociales cuando volvamos en Voz y Voto 2021. El padrón electoral en 2021 será mayormente femenino. De los 13 millones de ecuatorianos habilitados para votar, más de 6.6 millones son mujeres.
Bien, y a continuación les pedimos a cada candidato que en 30 segundos respondan la inquietud de Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. La misma inquietud para todos. Aquí está. Considerando que la industria tiene problemas en su estructura de costos, en aspectos tales como precios de sustentación agrícola para el maíz, la soya o la leche cruda, por ejemplo, que encarecen toda su cadena hasta el producto final, o que los precios de los combustibles de uso industrial están por encima de los precios internacionales y con poca viabilidad de importación privada, o los altos precios de la energía, o que existen todavía aranceles para ciertas materias primas y bienes de capital. ¿Cuál sería su propuesta de instrumentos o política económica para mejorar la competitividad de este sector? Su respuesta concreta, candidato Almeida. 30 segundos. Básicamente hay que hacer una reducción de aranceles para los insumos dirigidos a la producción como el tema principal. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que incentivar todo lo que es la cadena de producción, eliminando la cantidad de costos de una manera proporcional y progresiva. De esta manera logramos el primer punto. Y el segundo punto es la conectividad, es decir, dotar de una infraestructura para poder aligerar los costos de producción y el Estado ecuatoriano garantizar de esta manera el retorno y la rentabilidad que esperan los pequeños y medianos productores. Gracias, candidato Almeida. Candidato Montúfar, su respuesta en 30 segundos. El Foro Económico Mundial determinó que el Ecuador es uno de los países, está en el puesto 90 de 141 países en el tema de competitividad. Y hay dos razones principales para ello. La una es la corrupción que vamos a enfrentar con fuerza porque el correísmo instaló en el Ecuador un sistema de corrupción institucionalizada que no terminó con el gobierno de Correa, sino que ha continuado porque no ha sido desinstitucionalizada la corrupción en el país. Y segundo, en segundo lugar, el costo del dinero. Vamos a realizar, vamos a ejecutar. Candidato Montúfar, lo siento, su tiempo culminó. Candidato Larrea, su respuesta para Caterina Costa. En la medida en que nuestra educación no está vinculada a formar técnicos para bajar costos en el proceso productivo y ser competitivos, una educación que vive de espaldas a la producción y a la realidad cultural, ambiental de cada cantón del país, desde luego que genera problemas. Hay que hacer una reforma educativa profunda. Hay que hacer una reforma tributaria también, que permita, en definitiva, que los insumos y tecnología bajen los aranceles para que sirvan al desarrollo industrial. Gracias, candidato Larrea. Escuchemos ahora la pregunta de Lita Martínez, directora del CEPAM. La consulta para los tres candidatos. Señora y señores candidatos, el Estado ecuatoriano fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber garantizado la vida, los derechos y la integridad sexual de Paola Guzmán Albarracín. En ese sentido, el Estado está obligado a cumplir esta sentencia. Queremos saber cómo está incorporada este cumplimiento dentro de su plan de gobierno, en qué tiempo, cómo tiene pensado implementarlo y cuáles son las herramientas o los mecanismos para garantizar que ningún hecho como este se vuelva a cometer y que no exista en el sistema educativo ninguna niña, ningún adolescente más víctima de violencia sexual. Candidato Almeida, sus 30 segundos. Dentro del plan de gobierno que nosotros proponemos está la capacidad para vivir los derechos y esto implica el respeto a todos los convenios y tratados internacionales de los cuales el Ecuador es signatario, partiendo primero de la premisa del cumplimiento también y de lo que dispone la norma constitucional. En ese sentido nosotros garantizaremos todo lo que tiene que ver con el cumplimiento y la ejecución. ¿Cómo se va a hacer? De manera orgánica, de manera sistemática. Bien, candidato Montúfar, su respuesta sobre este tema de la violencia sexual en las aulas. Apenas asuma la presidencia de la República, vamos a ejecutar todas las acciones para completar la reparación a Paola Guzmán, joven que se suicidó luego de haber sido víctima de un abuso sexual en el sistema educativo ecuatoriano. El sistema educativo ecuatoriano tiene que cuidar de que no existan y no sigan existiendo los casos de violencia sexual. Y para eso vamos a trabajar en educación sexual y reproductiva integral, de forma de que, siendo parte del currículum, pueda garantizar los derechos y un ambiente de paz y no violencia para todas las personas. Gracias, candidato Montúfar. ¿Cómo erradicar la violencia sexual? Candidato Larrea. Desde luego que cumplir la sentencia, como todas las sentencias en materia de derechos humanos. Despenalizar el aborto. Creo que ese es un paso histórico que hay que dar. Impulsar una política internacional
para que los delitos de violación sean considerados delitos de lesa humanidad y por lo tanto no prescriptibles y perseguibles en cualquier parte del mundo. No es posible que la violación quede en impunidad. Bien, candidato Larrea, muchísimas gracias. Vamos a la última pausa aquí en Voz y Voto 2021. Acompáñenos, tenemos más.
Vamos a demostrarle al mundo cuánto es capaz. Voz y Voto 2021. Seguimos, amigos. Los candidatos van a tener 30 segundos para hacer alguna réplica. Candidato Almeida, sus 30 segundos, ¿cuál es su réplica? El derecho a la vida es el más inmanente de todos los derechos. A partir de este derecho surgen todos los demás. El Ecuador es garantista de derechos. Estamos aquí para defender la vida y la calidad de vida de los ecuatorianos. Por lo tanto, todo estadista que se precie de tal tiene que defender la vida. El derecho a la vida es irrenunciable y los que no tienen voz, los nacituros, los que no han nacido, no pueden renunciar. Estamos aquí para defender. No estoy de acuerdo con que se atente contra eso. Vamos a defender la vida desde la concepción. Gracias, candidato. Candidato Montúfar, sus 30 segundos. Defender la vida es defender la vida de aquellas mujeres que han sido violadas, que han sufrido agresión sexual. Y por eso en el Ecuador es indispensable avanzar y ratificar y aprobar la despenalización del aborto en casos de violación. Tenemos que avanzar en una sociedad sin femicidios, una sociedad donde no haya discriminación de género, donde las personas LGBTI no sean discriminadas, una sociedad que avance hacia una verdadera igualdad. Gracias, candidato Montúfar. Candidato Larrea, su réplica. Esta es una sociedad patriarcal, violenta contra las mujeres, que atenta contra sus derechos. Venimos luchando y peleando por superar esa cultura patriarcal. Y superar esa cultura patriarcal va a implicar un cambio profundo, social y de política pública. Un sistema educativo que incorpore una formación de equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Bien, perfecto. Como les explicamos en el corte, ustedes tienen unos sobres sobre determinados temas que se les va a hacer una pregunta y ustedes aprovechan para dar su mensaje final. Candidato Almeida. Su tema, el aborto, justamente lo que se estaba hablando. Usted ha visto que tiene dos candidatos que están a favor de la despenalización del aborto. ¿Cómo va usted a conjugar estas dos posturas a favor de la vida y a favor del aborto en caso de violación? Oportunamente peleamos esta postura de defensa de la criatura. Soy pastor y he defendido varias veces la vida de las dos personas. Creo yo que la mujer que es agraviada tiene que ser acompañada y por eso hemos planteado nosotros un Ministerio de Familia o una Secretaría de la Familia para poder ayudar efectivamente a esas personas. La pena de muerte en el Ecuador no existe y repito que el derecho de vida es el más inmanente de todos y el ciudadano ecuatoriano que ha sido concebido también goza de ese derecho. Ese derecho debe ser protegido por alguien. Alguien tiene que levantar la voz. Quien no respeta la vida desde la concepción no puede respetar el resto de derechos. Y como el que más me solidarizo con las personas a quienes hemos dado tratamiento y ayuda, pero no podemos tratar de una manera indiscriminada este asunto. El aborto hoy, por la causa de violación y por cualquier otra causa que se quiera adherir, atenta contra un derecho fundamental. Los niños hoy están clamando por nacer. Aquí estamos para defenderles, estamos para defender a los ciudadanos ecuatorianos que aún no han nacido. Por la vida, por la familia, por un Ecuador que se levanta. Gracias, por ruptura. candidato Almeida. Candidato Montúfar, su tema, por favor. Muéstrelo, sí. Tabla de consumo de drogas. ¿Está de acuerdo con la actual o hay una evolución en mente? Se tiene que reformar esta tabla de manera que no transforme el problema de salud pública de las drogas de un problema de salud en un problema de seguridad. Los ecuatorianos tenemos que desarrollar y fortalecer el sistema de salud pública precisamente para que aquellas personas que han caído en adicción, fundamentalmente jóvenes, tengan un tratamiento adecuado, tengan asistencia social, asistencia psicológica, se les atienda de manera integral, de forma que puedan ellos y ellas avanzar y seguir con su vida, hacer sus estudios, continuar con sus proyectos de vida. No se puede criminalizar a aquellas personas jóvenes que siendo víctimas de una situación grave de salud terminan siendo presas del consumo de drogas. Así que vamos a modificar la tabla, pero no vamos a caer en la criminalización de este que es un problema de salud pública. Listo, candidato Montúfar. Candidato Larrea, ¿qué tema tiene usted en el sobre?
el porte de armas. ¿Está de acuerdo con el porte de armas para combatir la inseguridad? Su minuto y también su mensaje final. El porte de armas tiene hoy la posibilidad de que alguien que esté amenazado pueda pedir a las instituciones del Estado, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, el porte de armas, y es legal. Lo que nosotros estamos en contra es del porte de armas indiscriminado, como planteó algún candidato, que se libere la importación de armamento. Eso es una locura, eso generaría más violencia en el país. Y finalmente mi mensaje, les llamo a votar por el desarrollo económico, les llamo a votar por la justicia social y la inclusión social. No más discriminación por ninguna razón, ni por el género, ni por la edad, ni porque una persona tenga una cultura, un color de piel distinto. Unidad en la diversidad. Les llamo a votar con el corazón, a votar todo 20. Gracias a los candidatos por habernos acompañado, por acudir a este espacio democrático para debatir ideas. Andrés. Gracias, Gaby, también a los candidatos, evidentemente. Nos vemos con más de Voz y Voto 2021 el próximo domingo a las 22 horas por TC Televisión. Gracias por su compañía. Vamos a demostrarle al mundo cuánto es capaz. Voz y Voto 2021.